8:04, regresamos a 8:05. Aquí tenemos en línea telefónica al licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, Alfonso, un placer de estar en el programa. Y también buenos días al público que siempre nos escucha. Le comentaba fuera del aire al licenciado de que yo pensaba que este iba a ser es un programa un poco difícil con los temas, ¿verdad? Los obligados. Pero el licenciado esta mañana me mandó copia de un artículo del Nuevo Día que dice que el Luma ha aceptado ya 20.000 aplicaciones de empleo. Y eso me sacó una carcajada, verdaderamente, porque o sea, no fueron 7.000, no fueron 3.500, no, son sobre 20.000. ¿Qué le pasa a esta gente, licenciado? ¿Ellos creen que aquí todavía tiene derecho? Mira, Alfonso, hay algo realmente bien particular en esta conducta de Luma. En Puerto Rico hay problemas para reclutar empleados. Problemas en todos los sectores. Tú lo ves en los anuncios que ponen en las tiendas y en los negocios buscando empleados. Tú lo ves en los lugares donde se postean ofertas de empleo. Y los patrones lo están diciendo que hay problemas para reclutar. Y el que Luma alegue que tiene 20.000 solicitudes, pues entiendo como tú que es un chiste. Pero eso no es lo importante, Alfonso. Lo importante es cuántos de esas personas que han solicitado están cualificadas para hacer las funciones en la Autoridad de Energía Eléctrica. Es bien curioso que en ese artículo periodístico Luma otra vez se niega a divulgar de cuántos de esos 20.000 trabajan en la autoridad y cuántos de la autoridad han aceptado trabajo con Luma. Porque no es que cualquiera solicite un puesto, es que alguien que tenga las cualificaciones, el entendimiento, la profesión, la experiencia para manejar el sistema eléctrico, pues solicite y trabaje con Luma. En el trámite que se llevó a cabo de la segunda moción de gastos administrativos que se vio el miércoles pasado, nosotros hicimos una petición de descubrimiento de prueba a la Junta y la Junta dijo que eran como 1.500 solicitudes. Alfonso, y ya van 20.000, ¿no? Y que no querían decir y no iban a decir cuántos de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica habían aceptado las plazas que ofrece Luma. Por ende, ante ese cuadro, yo no puedo nada más que concluir que Luma lo que tiene es un puñado de empleados con conocimiento y experiencia para operar el sistema eléctrico, porque si realmente tuvieran los empleados suficientes, ellos estarían venteándolo a los cuatro vientos y estarían poniéndolo en billboards para que la gente esté tranquila. Acuérdate que el 1 de junio empieza la temporada de huracanes. Cualquier viento, ya tú sabes la experiencia que hemos tenido particularmente después de María, cualquier viento puede provocar un apagón. ¿Quién va a salir? Si el plan que tiene Luma es negarle acceso a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica a partir del 1 de junio y ya se le enviaron las cartas para desperdigarlos por todas las agencias públicas del país. Cartas que tienen la ridiculez de enviar un celador para que sea costurero o para que sea chofer o una persona que es celador para que trabaje en la orquesta sinfónica. A ese nivel de ridículo ha llegado el contrato de Luma por los defectos estructurales que tiene ese contrato. ¿Sabes que ese contrato no estableció el paso automático de los empleados de la autoridad a Luma, sino que estableció que Luma se reservó el derecho total de entrevistar y contratar a la gente que le diera la gana? Pero como las discrepancias, Alfonso, entre lo que dice la ley 120, que es la que establece todo este proceso de privatización y establece los derechos de los empleados, la discrepancia entre la ley 120 y el contrato de Luma es tan abismal que los empleados de la autoridad no quieren pasar a trabajar con Luma porque saben que primero tienen que renunciar a su puesto en la autoridad, lo que implica renunciar a su antigüedad y a su clasificación ocupacional, y además renuncian a los derechos que les cobijan conforme a los convenios colectivos. Y se perjudica dramáticamente el acceso, la viabilidad, los beneficios del sistema de retiro que tienen actualmente. Así que renunciar a la autoridad para irse con Luma es un disparate. Y los empleados lo han entendido así, y por eso es que Luma no va a contar con un número suficiente para operar la autoridad a partir del 1 de junio. Stesby, que es el CEO de Luma, dijo que necesitaban 3.800.
la Junta de Control Fiscal dijo que necesitan 4.000 empleados. ¿Cómo tú vas a reclutar y entrenar tantos empleados si estos empleados no tienen el conocimiento, la experiencia, ni han trabajado nunca en la Autoridad de Energía Eléctrica? Pues mira, eso es un misterio, pero más bien a mí me parece que están mintiendo para tratar de dar la sensación de que pueden operar la autoridad dentro de todas estas circunstancias. Hemos mirado el presupuesto, algunas personas que conocen bien de este detalle, que sometió Luma al negociado, y no aparece que ellos estén contemplando subir las ofertas de empleo para tratar de seducir a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica para que se vayan con Luma, porque no aparece presupuesto suficiente en esa partida laboral. De hecho, Luma propone una reducción importante en la partida del presupuesto laboral, lo cual implica que no están pensando en contratar el mismo número de empleados que tiene la autoridad, o implica que están contratándolo a unos costos mucho más bajos. Tampoco esto parece decir que vayan a traer, no parece decir que vayan a traer personas de afuera, porque las personas de afuera cuestan 2 o 3 veces más caro que las personas que viven aquí en Puerto Rico. Así que este misterio y este nebuleo, Alfonso, no augura algo positivo para Puerto Rico. ¿Me puedes entrar por ahí? ¿Sí? Hola. ¿Me escuchas? Hola. Yo te escucho, Alfonso. Vamos a esperar que Alfonso me llame. Mira a ver si me escuchas ahora. Comentando sobre cómo que la gente se lo va a creer, que ellos siguen con esa fantasía. Sí. Pero continuamos por ahí. Ok. A las 8:12 regresamos a hoy mismo. Ya tenemos establecida la comunicación con el licenciado Rolando Emanueli. Licenciado, nos quedamos ¿verdad? En las posibles razones que tiene Luma de seguir mintiendo de la manera tan descarada con que la hace. Sí, Alfonso, pues te mencionaba el presupuesto de la autoridad, que no parece indicar que ellos van a contratar gente de afuera. Porque eso es una de las cosas que ellos dijeron cuando se les cuestionó y con cuántos empleados ustedes piensan operar la autoridad o dónde están esos empleados. Pues ellos dijeron hasta que los podían traer de afuera, pero en realidad eso cuesta 2 o 3 veces más caro que los empleados que son locales y son empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica actual. Así que estamos ante una situación realmente muy peligrosa, Alfonso, donde Luma no tiene la capacidad para operar el sistema eléctrico. No tiene la transparencia para decirle al pueblo de Puerto Rico, ni aun cuando los periodistas le preguntan cómo es que ellos van a ejecutar ese contrato a partir del 1 de junio. Y para colmo, lo que sale publicado ya recientemente en el plan fiscal que aprobaron, la Autoridad de Energía Eléctrica va a recibir una inyección de dinero de 750 millones de dólares por parte del gobierno central para poder cumplir con las obligaciones de Luma. Aparte de que la autoridad pondría cerca de 300 millones, o sea que este contrato le va a costar más de 1.000 millones de dólares a la Autoridad de Energía Eléctrica, que no tiene. ¿Y de dónde van a salir esos 750 millones que tiene el gobierno de Puerto Rico que pagarle a Luma para poder cumplir con este contrato? Eso es una gran pregunta. El gobierno de Puerto Rico le está prometiendo a los acreedores 7.000 millones de dólares como pago inicial para el acuerdo que ellos estiman que van a haber durante este año, a finales de este año.
y eso deja a Puerto Rico prácticamente en la prángana en términos de las reservas. Le quedaría más o menos como $1,000 millones. Entonces eso se lo pretenden dar a Luma para que Luma pueda asumir las riendas de la corporación pública. Ese es el negocio más malo, Alfonso, que se ha hecho en Puerto Rico. Es el tumbe del siglo. ¿Cómo es posible que la Autoridad de Energía Eléctrica, que tiene tantos problemas económicos, se haya comprometido con un contrato que no puede sufragar por sí mismo? Y dentro de ese contexto, pues lo que vamos a ver eventualmente, Alfonso, son aumentos constantes en la energía eléctrica, porque todos esos costos hay que sufragarlos. Y quienes sufragan esos costos son los que pagamos la tarifa mensual. Eso augura lo que han dicho los economistas, que cuando tú vienes sumando todos los demás cargos que se avecinan, porque está el acuerdo con los bonistas, está el asunto de trabajar con el sistema de retiro, cuando tú sumes todo eso, la tarifa se va a poner muy por encima de los 30 centavos por kilovatio hora. Entonces no va a haber quien vive en Puerto Rico ni quien haga negocios en Puerto Rico con el costo de la energía tan alto. Así que vemos cómo este contrato, que está torcido desde el origen, va generando ya una serie de noticias que te auguran que esto no va a terminar bien. Los costos irrazonables de esto, la falta de capacidad de Luma para asumir las responsabilidades del contrato, la tragedia humana de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, el problema que esto va a generar en el sistema de retiro. Y los funcionarios del gobierno, Alfonso, de lo único que pueden hablar y como único se expresan es mediante la repetición de consignas, de slogans, no, porque es que hay que tener una compañía con experiencia que logre que tengamos energía, un sistema de energía resiliente y que sea a un costo razonable, pero no te explican nunca cómo es que eso se va a lograr cuando la propia información de la Junta te establece que los costos se van a disparar, te establece que no hay capacidad operacional para atender la situación del sistema eléctrico de Puerto Rico. Y además, Alfonso, algo que no se discute mucho, todavía FEMA no ha dicho que este esquema corporativo, donde Luma asume todas las funciones de la autoridad y dirige los proyectos de reconstrucción, cumple con la ley Stafford, porque esa ley requiere que el dueño de la vivienda o de la instrumentalidad pública sea también el que haga el plan del proyecto y lleve a cabo la gerencia del proyecto. Y aquí la autoridad, aunque se va a mantener como dueña del sistema de transmisión y distribución, no es la que va a establecer los proyectos de reconstrucción ni es la que va a gerenciar los proyectos de reconstrucción. Por ende, podría haber un riesgo de que FEMA diga, espérate, esto no va a funcionar, y entonces haya disputas, atrasos y problemas para recibir los fondos para esa reconstrucción. Y eso no lo hablan, ni lo debaten, ni lo aclaran, porque FEMA misma lo ha dicho. FEMA ha dicho que no hay nada en esto que asegure el que esos fondos se vayan a desembolsar. Eso falta de que finalmente se sepa cuál es la estructura corporativa que va a manejar esto. Recuerda que esto conlleva desmantelar la autoridad, hacer una compañía que se llame Gridco, que va a ser dueña de de transmisión y distribución, otra que se llame Genco, pero la cabeza gerencial de la autoridad va a desaparecer y FEMA podría poner objeciones a eso y nos quedaríamos sin la soga y sin la cabra, porque se desmantelaría la autoridad y tampoco tendríamos acceso a los fondos federales. Eso es lo más de la insistencia. No es que está todos los huevos en la canasta de Luma. Y aquí seguimos, el gobierno, la administración de Pedro Pierluisi continúa como si hubiera ningún problema. Sí, y desafortunadamente esto no pinta bien, Alfonso. Sabes que las caravanas del 1 de mayo fueron exitosas. Yo estuve en una de esas caravanas, eran 5 caravanas y estuvo muy nutrida, se paralizó toda el área metropolitana y la militancia de los sindicatos ha aumentado y la unión de los sindicatos para luchar con estos problemas también se ha cimentado. Y por ende yo no dudaría que podría haber una confrontación con estas noticias que también
implican la dejadez y la irresponsabilidad del gobierno, ¿verdad? Con esto de la violencia de género, que en gran medida es culpa de que el gobierno haya arrastrado los pies en todo este issue. Fíjate que ni Wanda Vázquez, que fue procuradora de las mujeres, se movió en la dirección que era necesaria para atender el problema de raíz. Y Pedro Pierluisi estableció una orden ejecutiva después de haber arrastrado los pies por mucho tiempo y respondiendo a las presiones ya irresistibles, ¿verdad?, de los diferentes sectores, pero no ha habido ningún tipo de resultado de esa orden ejecutiva, y el asunto de la violencia de género está generando una indignación masiva que podría combinarse. ¿Tú te acuerdas que con lo de Ricky Rosselló, eso fue una combinación de factores? Fue una combinación de resentimientos, de protestas, de luchas de mucho tiempo que coincidieron, y que el detonante fue aquel infame chat. Pero yo anticipo que podrían estarse coagulando las condiciones para que haya un levantamiento similar, porque son muchas cosas las que están pasando a la vez, Alfonso. Los empleados de la autoridad, el liderato obrero, las otras uniones del gobierno, la indignación por los asesinatos de violencia de género, la desigualdad, la pobreza, el despilfarro de los fondos públicos. Se está cocinando un asopado, Alfonso, que podría ser muy similar al del 2019. Se me adelantó un poco la pregunta, porque era la pregunta que estaba en fila era cómo había sido la actividad del 1 de mayo. Si hay un testado de cuántos automóviles participaron, cuántas personas participaron, ¿no? Y cuál es la... Por ejemplo, en el caso de los 10, ¿estás satisfecho con lo que ocurrió? Sí, definitivamente. Yo estuve en esa caravana, Alfonso, y era larguísima, o sea, indescriptible, ¿verdad?, la cantidad de carros que estaban ahí, y eran 5. No te puedo decir de las demás, pero yo presumo que eran similares, y eso pues augura pues una militancia que podría estar coagulando en el verano. Y por eso creo que las autoridades de Puerto Rico, el gobierno, tanto el ejecutivo como algunos sectores de la legislatura, no están haciendo caso omiso de unos elementos que se están conjugando aquí que podrían generar cambios como los que se dieron en el 2019. Normalmente en este espacio no hablamos de estos temas, pero quería, como ha tocado su opinión, por ejemplo, el caso del boxeador Verdejo, que se está pidiendo la pena de muerte por el Tribunal Federal. Aquí un kayak que resultó y un secuestro que resultó en muerte. Este es un caso entre comillas bueno para la pena de muerte. Mira, Alfonso, la Fiscalía Federal lleva años tratando de imponer una medida punitiva que el pueblo de Puerto Rico no acepta. El pueblo de Puerto Rico tiene un nivel de conciencia sobre este tema muy superior a los países que tienen todavía pena de muerte, y los jurados se han resistido a imponer esa pena de muerte. Yo pienso que obviamente este caso tiene unas circunstancias muy fuertes, ¿verdad? Te escuché esta mañana describiendo lo que se ha publicado en los medios de información de San Juan, y es un caso que genera muchas pasiones, pero ¿qué resuelve la pena de muerte para fines del problema de la violencia de género? No resuelve nada. Es un mero parcho. El problema de la violencia de género es un problema estructural de esta sociedad, es el problema del patriarcado, y hasta que no se tomen medidas de educación dirigidas a erradicar esa visión de mundo de nuestra sociedad, no se va a poder lograr empezar a mejorar esa situación tan terrible, ¿verdad? Empezar a erradicar totalmente la violencia de género. Y me parece que esta situación de que la Fiscalía esté buscando la pena de muerte es para aprovecharse de todas estas circunstancias de indignación que se han generado con este crimen tan horrendo, y van a tratar de que el pueblo de Puerto Rico desarrolle una tolerancia a la pena de muerte que yo creo que no se debe tener jamás. Los organismos que han luchado en contra de la pena de muerte se van a activar. Las personas que no creemos en la pena de muerte nos vamos a activar, porque esa no es la solución a este problema, y realmente es un parcho, ¿verdad? La pena de muerte a quien penaliza es a los familiares de el condenado, Alfonso, es mi visión, ¿verdad?
Una vez tú le quitas la vida a una persona, esa persona no sufre ni padece más. Quienes van a sufrir y padecer son los familiares y allegados de esa persona que van a sufrir esa pérdida, y en ese sentido es un castigo totalmente arbitrario y que se extiende más allá de la persona realmente culpable por el crimen. Lo más curioso es que son las organizaciones que estaban preocupadas con la situación de los derechos humanos en Puerto Rico, son las organizaciones feministas que están pidiendo un estado de excepción, un estado de emergencia, son los primeros que han salido a oponerse a la pena de muerte. Claro, porque cuando tú tienes una conciencia bien clara sobre cuál es el papel del ser humano en este planeta y de que los principios que deben dominar todas las relaciones deben ser los principios de empatía, la solidaridad y el amor, cuando tú tienes esas raíces y esos principios, te das cuenta de que la pena de muerte es una aberración y que el Estado se pone en la misma posición que el criminal cuando ejecuta todo un proceso para quitarle la vida finalmente a una persona. Así que el ojo por ojo y diente por diente no es la solución, y es tan horrendo como el crimen original. Antes de concluir, licenciado, también tuvimos este fin de semana la muerte de Carlos Romero Barceló, una figura bien polarizante, bien amada en unos sectores del país, bien odiada en otros sectores del país. Ciertamente uno de los últimos caudillos, bueno, es el último de los caudillos del bipartidismo de esa generación. Apenas nos queda entonces Rubén Berrío Martínez, de la generación de Carlos Romero Barceló y Rafael Hernández Colón. Algún comentario suyo, ¿no? ante esta es la única, yo creo que la única muerte que yo recuerde de un líder político que ha sido recibida con pena por un lado, pero con beneplácito por otro. Sí, Alfonso, lo que pasa es que ese señor tuvo una vida muy controversial en el país, y yo prefiero enfocarme en que nos da la oportunidad de reflexionar sobre el problema de la persecución política en Puerto Rico. La época de Carlos Romero Barceló al frente de la gobernación en Puerto Rico fue nefasta en muchos aspectos, ¿verdad? Tanto como políticos, económicos, sociales. Y fue uno de los gobernadores, ¿verdad? Después de Muñoz, que fue tal vez el principal, que más ejerció la persecución política en contra de los independentistas y los disidentes. Y esta persecución política llevó hasta el extremo de los asesinatos del Cerro Maravilla, que fue un crimen de derechos humanos. Y en ese sentido, pues la muerte de ese señor yo creo que debe ser un evento que nos ayude a recordar